Ok, continuamos. Este es el segundo bloque de el curso de bendiciones en la carta natal. Aquí, por ejemplo, podemos observar eh, cómo está compuesta una carta, ¿no? Tenemos tres principios aquí, tres círculos, tres esferas. Vemos que los Los signos se relacionan más a los ambientes, esto ya lo sabemos, muchos de ustedes ya lo saben. Los planetas se relacionan más a las personas, todo lo que tiene movimiento, todo lo que tiene vida. Y las casas se relacionan a las diferentes áreas de la vida, a las diferentes áreas de la vida, que todos nosotros tenemos que pasar también. Entonces, de estos tres puntos, de estos tres factores, se dice que la esfera de los planetas es más importante analizarlos, considerarlos. ¿Por qué? Porque se relaciona con las jivas, se relaciona con todo lo que se mueve. Entonces, todo lo que se mueve es porque tiene la jiva dentro, el alma dentro. En cambio, todo lo que es inanimado, un computador, una casa, un ambiente específico, un edificio, un lapicero, un cuaderno, un teléfono, todo esto corresponde a los signos. Si vemos esta diapositiva número 14, aquí podemos tener ya una idea. ¿Cuál es la diferencia entre Jivatma y Yadatma? Aquí ya tenemos una diferencia. Cada casa tiene su parte Jivatma y Yadatma. Cada planeta, por ejemplo, los indicadores naturales. El indicador primario, aquí tenemos que conocer el principio llamado Karaka. Karaka significa indicadores. Pero hay indicadores primarios, hay indicadores secundarios, hay diferentes tipos de indicadores. Pero aquí observamos que los indicadores principales que se relacionan con las almas, con lo que tiene vida, son los planetas. Son todo lo que se relaciona con los planetas. Por ejemplo, si vemos, ¿no?, todo lo que se mueve, un animal, un insecto, una persona, todo lo que tiene vida se relaciona con los planetas, todo lo que se puede reproducir. En cambio, lo que no se puede reproducir está relacionado más a los signos. ¿Ok? Podríamos decir que esta es la parte primaria de análisis, pero también los signos, dentro de los signos también pueden manifestarse áreas donde hay predominancia de Yadatma y también Jivatma. Las casas también tienen una predominancia de Yadatma y Jivatma. Los planetas también tienen una la predominancia principal de los planetas es Jivatma, pero también los planetas tienen una característica de Yadatma también. Entonces, es muy importante conocer estas diferencias. ¿Por qué? Porque a través de esto podemos determinar hasta qué punto se pueden producir las bendiciones o las maldiciones. Por ejemplo, si analizamos esta diapositiva, si analizamos, por ejemplo, eh, a nivel de Jivatma Yadatma, una persona que destruye su computador, ¿no? Mi computador no me gusta y lo rompo, por decir. O me apego mucho al computador y lo empiezo a limpiar, lo empiezo a acariciar, lo empiezo a tratar, ¿no? Muy bien. ¿Ustedes creen que yo haciendo estas actividades podré obtener bendiciones o maldiciones? Por ejemplo, si yo destruyo mi computador, mi computador me va a maldecir. No.
O si yo acaricio mi computador, ¿me va a bendecir el computador? No, porque no tiene la jiva. Si yo veo una pared, esta pared está ahí, la destruyo, la rompo, ¿esta pared me va a destruir? ¿Me va a maldecir? No. En cambio, si yo ¿no? pinto, decoro la pared, ¿me va a dar bendiciones? No. Entonces, a nivel de Jivatma y Yadatma no se produce ni maldiciones ni bendiciones. Donde se producen las bendiciones y las maldiciones es a nivel de Jivatma, Jivatma, a nivel de alma. Si yo, por ejemplo, mato cruelmente a un animal, ahí sí me gano una maldición. Si yo trato, ¿no?, bien a un animal, eh, me gano una bendición. ¿Por qué? Porque el animal tiene emociones, el animal tiene la jiva. Si uno mata a una persona, yo mato a esta persona, mato, automáticamente me gano una maldición, porque estoy destruyendo la habitación de una jiva, de un alma, estoy creando sufrimientos. En cambio, si yo sirvo a las personas, hago servicio social, eso significa que todos me dan bendiciones. Voy a tener bendiciones por causa de este servicio. Entonces, para crearse, el principio es muy claro aquí, para crearse una bendición o una maldición, el contacto tiene que ser de jiva a jiva. En cambio, si el contacto es de jiva a yadatma, no se manifiesta ninguna bendición ni maldición. No se manifiesta nada. En cambio, esto queda claro que tiene que estar presente la fuerza viviente para que se produzca ya sea una bendición o una maldición. Si esta fuerza viviente no está presente, no se produce nada. A veces hay que saber diferenciar. Cuando uno analiza una carta natal, a veces se dice, se manifestarán problemas a nivel de Jivatma, pero a nivel de Yadatma, todo positivo. Todo positivo. Un ejemplo, una persona que nace con Saturno en casa 4, exaltado. Saturno en casa 4 exaltado. Eso significa la persona a nivel de Jivatma tendrá problemas, pero a nivel de Yadatma no se manifiesta nada, al contrario, tendrá bendiciones. A nivel de Yadatma, ¿qué significa la casa 4 a nivel de Yadatma? Casa 4 a nivel de Yadatma, la casa, la propiedad, los títulos académicos, eh, el auto. Todo esto es Yadatma, no tiene vida. Pero la casa 4 indica la madre, Jivatma. Entonces, ¿qué cosa significa un Saturno en casa 4 exaltado? Favorece todo lo que es Yadatma, pero afecta todo lo que es Jivatma. Afecta a la madre, o la madre se muere, o la madre se enferma, o la madre es deprimida, o la madre tiene problemas, o hay distancia con la madre, alguna dificultad con la madre, pero la persona tiene una buena casa, títulos académicos, ¿no?, sentido de responsabilidad, sentido del deber. El problema es con la jiva, no con el yadatma. Entonces, cualquier plan, este principio se aplica con los maléficos. Si los maléficos están fuertes y están en cualquier casa, favorece
Yadatma, pero afecta Jivatma. Pero si el maléfico está, por decir, ¿no? No está ni exaltado, no está ni debilitado, pero ocupa una casa angular o cualquier casa, ahí sí afecta ambos, afecta Jivatma y afecta Yadatma. Hay que hacer esta diferencia. Nivel Jivatma y Yadatma. A veces uno puede tener maldiciones solamente a nivel de Jivatma. Pierde a la madre, pero le va bien materialmente. O pierde al padre, o no se casa, pero está materialmente bien, tiene propiedades, comodidades, estudios, tiene todo, pero la jiva es el problema. En cambio hay personas que tienen problemas tanto a nivel de jiva como a nivel de yadatma, no tienen nada. Entonces hay que eh, usar la diferencia, hay que saber diferenciar a nivel de jivatma o yadatma. Entonces, pero el punto aquí es las bendiciones. Tiene que entrar, uno para tener una bendición, tiene que entrar con otra fuerza viviente. No puede ser la bendición con un computador o un televisor. Tiene que ser otra fuerza viviente donde se produce la bendición. Uno tiene que favorecer a otra entidad viviente para que se produzca una bendición. Incluso si una persona podría argumentar aquí vemos que si uno destruye un templo, obtiene una maldición. Pero si el templo es solo yadatma, es una estructura, ¿cómo funciona aquí? Si yo destruyo un templo, obtengo una maldición. No, en los templos está la fuerza divina, está la fuerza de Dios. Por eso uno obtiene una maldición. Si yo destruyo mi casa, agarro así, destruyo mi casa, no pasa nada, porque en la casa no hay fuerza viviente. Pero si yo destruyo un templo, sí, porque ahí está Dios. Ahí los sacerdotes han hecho rituales, han invocado mantras para llamar a Dios, para que Dios se manifieste dentro de esa deidad, para que Dios, esto se llama Chaitanya, para que el Chaitanya, la fuerza viviente de Dios, se manifieste dentro de esa deidad, dentro de ese templo. Y si destruye un templo, ahí sí, sí, uno tiene una maldición. Pero si destruyo mi casa no pasa nada. Hay que saber conocer esa diferencia de las bendiciones y las maldiciones. Se activa con las fuerzas vivientes, la jiva. Claro que Dios es, la fuerza viviente de Dios es llamada Paramatma, ¿no? La superalma, que está presente en todas partes. ¿No? Entonces, eh, nosotros, si miramos esta diapositiva, todos nosotros somos seres sociales. Cuando uno entra en contacto con otras personas, se generan emociones. Y estas emociones, si son emociones de felicidad, uno obtiene bendiciones. Por eso es muy importante siempre iniciar bien y terminar bien. Si uno termina algo, debe terminar bien. No debe terminar mal. Pero si uno termina mal, uno tiene maldiciones.
Por eso los brahmanas dicen que hay que seguir siempre, ¿no? Hacen este voto de seguir siempre la verdad, el dharma. Si una persona se trova en esta situación, se encuentra en esta situación de estar peleando, discutiendo o maltratando, entonces ahí están actuando los planetas maléficos, ahí uno obtiene maldiciones. En cambio, si uno está en una situación de felicidad, de conocimientos, de comprensión, de humildad, de espiritualidad, ahí se manifiestan las bendiciones. Entonces, este principio hay que conocerlo. Y aquí vemos que, eh, según se explica, los seres humanos, nosotros como seres humanos, eh, somos representados por los planetas. Y nosotros como seres humanos tenemos 4 campos de actividades, ¿no? 4 áreas. Tenemos una casa donde vivir, tenemos lugares preferidos, tenemos un ambiente de trabajo y a veces somos forzados a estar en situaciones desagradables. Esto, estos 4 tipos de actividades también se relacionan con los planetas. Pero tenemos que conocer este principio también de la ley del karma. Sabemos muy bien que el karma existe, es una ley muy sutil que se relaciona con la tercera ley de Newton. Para cada acción hay una reacción, causa y efecto. Funciona debido a esta ley del karma, es que uno obtiene el resultado de sus acciones, ya sean buenas o malas. Acción y reacción. Si uno siembra felicidad, cosecha felicidad. Si uno siembra dolor, cosecha dolor. Así de simple. Por eso los sabios clasifican podríamos decir, los planetas en 3 grupos. Esta agrupación planetaria, por más simple que parezca, es muy importante. Aquí los planetas están clasificados en gunas. Sol, Luna, Júpiter son planetas sátvicos, dan felicidad. Donde están posicionados en la carta natal, en esa zona uno experimenta el libre albedrío. Ahí el libre albedrío funciona. En cambio, donde están estos maléficos, Rahu, Saturno, Marte y Ketu, en esa zona ahí el libre albedrío no funciona. Ahí uno experimenta dolor, karma, retrasos. Ahora, la cuestión es esta. Hay que conocer los diferentes tipos de acciones, los diferentes gunas que se activan en la mente. Hay actividades llamadas vikarma. Vikarma, ¿qué cosa significa? Actividades inhumanas, actividades que uno hace porque es ignorante, no conoce, y son actividades que están influenciadas por los planetas tamásicos. Si uno se encuentra en este nivel de ignorancia, se degrada fácilmente, hace actividades pecaminosas porque es ignorante. En cambio, si uno está en Rajaguna, se activan más actividades kármicas, karma, acción y reacción. Aquí donde funciona más son los deseos obsesivos, de querer tener dinero y de querer hacer sexo. Todo lo relacionado a Mercurio y Venus. Una persona que solo trabaja,
duerme, hace sexo, dinero, no sale de eso, está en Rajaguna total. En estas dos áreas es ahí donde uno obtiene maldiciones. En cambio, si la persona se encuentra en Sattva Guna, aquí ya la persona no comete pecados, porque tiene conocimientos. Aquí los planetas que predominan son el Sol, la Luna y Júpiter. La persona hace actividades solares, hace actividades lunares y hace actividades jupiterianas. Si uno hace estas actividades, la persona se va a encontrar en Sattva Guna. Ya no comete pecados porque tiene conocimientos, sirve a la sociedad o se cuida a sí mismo. Se dice que este es el peldaño para saltar a Sudasattva, para saltar a lo que se conoce como la trascendencia, lo que está más allá de este plano material, lo que está al nivel de Dios. Si uno se encuentra en estos dos niveles, la persona obtiene bendiciones. Si uno está en este nivel, está siguiendo el Dharma natural. En cambio, si uno está en Rajaguna o en Tamaguna, ahí se ha salido del Dharma, se ha descarriado del Dharma y obtiene maldiciones. Entonces, una persona que nace con un buen karma, ¿qué cosa significa nacer con un buen karma? Según los diferentes eh, tratados astrológicos, existen 6 tipos de bendiciones: riqueza, fuerza, fama, conocimientos, belleza y renunciación. Una persona que nace con una de estas cualidades es porque tiene bendiciones. Estas cualidades se obtienen en cierta forma si la persona en su vida pasada ha tomado contacto con actividades en Sattva Guna o en Suddha Sattva, ¿no? Actividades relacionadas a Júpiter, entra en contacto con maestros, ¿no? Tiene votos espirituales. Actividades relacionadas a la luna, se hace servicio a la sociedad. O actividades relacionadas al sol, practica yoga, trata de mejorar su salud, etc. Sabemos que Dios tiene estas 6 cualidades al máximo. Él tiene la riqueza en su máxima potencia, la fuerza, la fama, los conocimientos, la belleza y la renunciación en su máxima potencia. Eso es Dios. Pero nosotros, como somos parte de Dios, podemos adquirir una minúscula porción de esas cualidades de Dios. Podemos ser ricos, pero de repente no somos famosos. O podemos ser famosos, pero no tenemos longevidad o no tenemos belleza. O de repente tenemos mucha vitalidad, pero no tenemos riqueza. De las 6 cualidades, al menos una persona que tiene buen karma, bendiciones en su vida puede tener uno, dos o tres, pero Dios tiene al máximo todas esas 6 cualidades. Entonces, una persona que hace actividades en Sattva Guna y en Suddha Sattva, aquí vemos, estas son las actividades en Sattva Guna, ¿no? La persona, actividades solares, habíamos dicho, yoga, cuida la salud. Actividades lunares, tiene que servir a la gente, servicio social. Y actividades de Júpiter, entra en contacto con maestros espirituales, conocimientos sagrados, hace votos espirituales, purifica la existencia, canta mantras, entra en contacto con lugares sagrados. Esto es Sattva Guna.
Si uno hace estas actividades, el resultado de estas actividades son bendiciones. Si uno nace, como ahorita vamos a ver qué cosa es lo que uno ha hecho en la vida pasada para que una persona nazca con una posición planetaria fuerte, cómo individuar en una carta una bendición. Entonces, según la ley de causa y efecto, para cada acción hay una reacción. Si analizamos esta diapositiva, aquí podemos ver, ¿no? La vida pasada es la causa y la vida presente es el efecto. Si uno ha hecho actividades de Júpiter, Sol, Luna en la vida pasada, en la presente vida se manifiesta felicidad. Así de simple. Ahora, ¿cómo determinar esto? Hay diferentes formas de ver estos principios. Tenemos, por ejemplo, el principio de los planetas fuertes en signos. Hay personas que nacen con planetas en exaltación, hay personas que nacen con planetas en domicilio o en mulatricona, y hay personas que nacen con planetas en debilitación. Pero ¿qué han hecho estas personas para nacer con este tipo de karma? ¿Cuál es la bendición de nacer con planetas en domicilio? ¿Qué da? ¿Qué produce? Si una persona nace con planetas en domicilio, va a tener ese karma, ¿no? Comodidad, va a tener su ambiente, va a estar, ¿no? Su cómodo la persona, va a crear su espacio. Esto ya lo sabemos. Si una persona nace con planetas en exaltación, ha dado, esta persona puede tener estatus, reconocimiento, apoyo. Incluso los maléficos, si están en casas angulares, se dice que es una maldición, pero a nivel de Jiva. Pero a nivel Yadatma da una bendición. Da bendiciones materiales. O si un planeta está en Mula Tricona es similar más o menos al domicilio, es un poco más fuerte, son ciertos grados específicos. En cambio, si una persona nace con planetas en debilitación, aquí observamos que a veces uno es limitado en esa zona. Ahí el libre albedrío no va a funcionar mucho. Hay limitaciones, retrasos, obstáculos. Pero ¿qué es lo que ha hecho una persona para nacer con planetas en debilitación? Entonces, el punto es esto. Hay que dividir los planetas en tres grupos. Hay que clasificarlos en tres grupos a nivel de guna, a nivel de jivatma y a nivel de yadatma. Si uno hace estas clasificaciones de los planetas a nivel de guna, si es Sattva guna, Raja guna o Tama guna, cuál es el atributo, la modalidad que indica el planeta. Hay que personificar a los planetas, ¿no? Jivatma, y la parte que no es personal, la parte que es más abstracta, podríamos llamarla, el objeto, la función, se relaciona con Yadatma en este caso. Objetos o la función. Por ejemplo, miren aquí, esto ya es fácil de hacerlo, vamos a hacerlo veloz. Vamos a hacer veloz todos los planetas para que tengan una idea. Supongamos, el Sol. Aquí estoy clasificando el Sol a nivel de Jivatma. El Sol que indica el padre, los hombres en general, el jefe,
el esposo en las mujeres y el rol de esposo para un hombre y el rol de padre para un hombre. ¿Ok? Esto es el sol. Si una persona nace con el sol en estos signos, aquí está, vemos Aries y Leo. El sol está fuerte, está en domicilio y está en exaltación. Se dice que si una persona nace con planetas fuertes a nivel de signo, eso significa que la persona en la vida pasada ha ayudado al padre, pero la diferencia es que ha ayudado materialmente, dando recursos al padre. Una cosa es ayudar moralmente, psicológicamente, y otra cosa es ayudar dando recursos. Uno le compra una casa, un auto, o trata de que esté bien, ¿cómo? O sea, no se vuelve tacaño con el padre, da recursos al padre. Y eso, ¿por qué? Porque el sol representa todo lo que es, se dice que los signos representan los recursos. Todos los recursos que se manifiestan dentro de este mundo material es debido a los signos. Nosotros vemos que el sol gira alrededor del zodiaco, ¿no? El sol gira alrededor del zodiaco y se manifiestan las estaciones y esas estaciones eh, crean recursos. Por ejemplo, cuando el sol está en Virgo, manifiesta las cosechas, ¿no? Todos los signos de tierra, por ejemplo, los signos de tierra, ¿cuál es el orden natural? Miren el orden natural. El sol está en Virgo, manifiesta las cosechas. Después, Capricornio sería otro signo de tierra, indica que estas cosechas son distribuidas, ¿no? Distribuidas. Y Tauro, el otro signo de tierra, indica que estos alimentos son consumidos. Este es un orden natural. Virgo, Capricornio y Tauro. Los recursos se crean en forma de cosechas. Capricornio indica que se distribuye, ¿no? Ahí genera trabajo y distribuye. Y por último viene el que lo consume, el pueblo que consume. Ahí están los tres, es un ciclo natural. Entonces, aquí podemos ver que cada elemento produce, cada signo tiene un elemento, produce una manifestación de recursos. Y eso es activado cuando el sol transita por los diferentes signos. Entonces, aquí está claro que el sol indica los recursos, la riqueza. Si uno nace con un sol fuerte, eso significa que ha dado recursos al Padre, ha dado beneficios materiales. Y en esta vida, ¿cómo se manifiesta? Uno tendrá experiencias favorables con el sol, a nivel de guna, a nivel de jiva y a nivel de yadharma. Si uno ayuda económicamente o materialmente al Padre, es muy seguro que en la próxima vida uno nace con el sol fuerte, a nivel de signo. ¿Y esto qué cosa significa? A nivel de guna, la persona siempre estará atenta de su cuerpo, nunca se descuidará, practicará yoga, ¿ok? Siempre estará atenta de la alimentación. A nivel de jiva, tendrá un padre muy presente en esta vida, ¿no? Todas las imágenes masculinas, uno hará muy bien su rol de padre, uno hará muy bien su rol de esposo. El sol indica el Dharma.
¿Cuáles son los planetas Dharma? El Sol y Júpiter son los planetas que indican el Dharma. El hombre hará bien su Dharma. Vemos que tendrá experiencias favorables con estas figuras masculinas, ayudarán y darán beneficios materiales. O la influencia positiva se puede manifestar a nivel de Yadatma. La persona tiene aspiraciones, tiene ambiciones, tiene deseo de superación, tiene la capacidad para administrar, dirigir, organizar, asesorar, se vuelve un sol pequeño. Aquí podemos observar si una persona ya nace con el sol fuerte. Es una bendición nacer con el sol en Aries. Es una bendición nacer con el sol en Leo. Solo que el astrólogo debe individuar en qué zona se activa más esta bendición, si es a nivel de Jiva, o a nivel de Jivatma, o a nivel de Yadatma, o a nivel de Guna. Pero es muy seguro que la bendición se manifiesta en uno de estos tres. Si no es en los tres, al menos es en uno de los tres. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, son todos los planetas, tenemos que conocer. Así vamos a hacerlo rápido. Tenemos la luna indica la madre, las mujeres en general. En una mujer indica la esposa, por ejemplo, en los hombres, por decir, en los hombres indica la esposa, el rol de madre para una mujer, el rol de esposa para una mujer. ¿Ok? Pues esta es la luna. Este es el segundo planeta sátuico. Indica la madre. La madre indica la luna. Si uno nace con la luna fuerte en Tauro o en Cáncer, uno ha ayudado a la madre materialmente, apoyado a la madre materialmente en la vida pasada. Si no, ¿cómo se explicaría? ¿Cuál sería la lógica de nacer con la luna en Tauro? A ver, ¿cómo explicaría uno por qué uno nace con la luna en Tauro? ¿O por qué uno nace con la luna en Cáncer? ¿Cuál sería la lógica? ¿Cómo explico eso yo? La explicación es esta. En la vida pasada, uno ha servido a la madre materialmente. Y en esta vida, la madre estará presente. Una figura femenina ayuda materialmente o apoya. Entonces vemos que se favorece todos los gunas, o mejor dicho, los tres aspectos pueden ser favorecidos. ¿Eh? A nivel de guna, la persona es muy servicial, continúa siendo servicial. A nivel de jiva, ¿no? Una buena esposa, una buena madre, o si es mujer, hará un buen rol de madre, hará un buen rol de esposa. ¿No? A nivel de Yadanma, ¿no? Tendrá su familia, una buena mente, una buena infancia. Esa es la característica. Por otro lado, Júpiter, el otro planeta sátuico. Júpiter indica los gurús, los hijos, en una mujer el esposo, uno como hijo, cómo uno se comporta como hijo, el rol de hijo, o los hijos cómo se comportan con uno. Aquí vamos a ver, una cosa es la ayuda que uno recibe del padre y otra cosa es la ayuda que uno da al padre. Hay una diferencia. ¿Cómo se ve esto en la carta natal? Hay un principio que dice
¿Qué cosa es lo que tengo que yo hacer, qué tipo de actividad tengo que hacer yo para tener un buen karma en relación al sol? Esto lo vamos a enseñar en el otro bloque. Entonces aquí vemos Júpiter cuando se vuelve fuerte. ¿Cuál es la lógica? Aquí vemos si una persona nace con Júpiter en Pisces, en Sagitario o en Cáncer. ¿Qué ha hecho esta persona? Esta persona ha ayudado a los maestros en la vida pasada, ha dado recursos materiales a los maestros, a los hijos, siempre ha ayudado a los hijos materialmente, siempre ha estado ahí presente con las necesidades de los hijos, nunca ha dejado a los hijos. O a los, ve un maestro, en la vida pasada había un maestro y ayudaba. Y esto lo puede traer incluso en esta vida, puede hacer las mismas cosas. Uno que nace con Júpiter en estas posiciones, apenas ve un maestro espiritual, automáticamente se vuelve sumiso y automáticamente quiere servirlo. Esa es la característica. Júpiter fuerte es una bendición. Entonces aquí vemos, miren aquí, los tres gunas. Cuando Júpiter se vuelve fuerte a nivel de guna, a nivel de jiva y a nivel yadatma. Júpiter se relaciona con esa capacidad de dar, de donar, de regalar. La caridad puede ser hecha en tres niveles. Caridad en Tamaguna, caridad en Rajaguna y caridad en Satoguna. Caridad en Tamaguna. Uno le da una limosna a un mendigo de la calle. Si uno da uno, recibe uno. Caridad en Rajaguna, ¿qué significa? Que uno da caridad a una institución pública, a una institución, a un hospital, ¿no? A un o a un hospital, o a un orfanatorio, o a un asilo de ancianos, ayuda a los ancianos. Eso es caridad en Rajaguna. Tú das uno, recibes 10. Pero caridad en Sattva-guna, si uno ayuda a un maestro o trata de gastar el dinero para que los conocimientos se expandan a través de la religión, a través de Dios, uno da uno, recibe 100 o 1000. Entonces hay que saber dar la caridad también. Caridad en Sattva-guna, en Rajaguna o en Tamaguna. Entonces, si una persona da dinero o apoya materialmente a un maestro fidedigno, aquí se está hablando de maestros fidedignos, no esos maestros que aparentan ser maestros. Aquí maestros santos. Una cosa es ser un maestro y otra cosa es ser un maestro santo. Hay una diferencia ahí. Aquí se está hablando de maestros santos. Un maestro sí puede enseñar, tener muchos conocimientos, puede ser académico, pero es solo maestro, nada más. Pero un maestro santo enseña con el ejemplo, es un acharya, controla la boca, el estómago y el genital, y cada vez que habla ilumina, ese es un maestro santo. Si uno ayuda a estas personas, sirve a estas personas, uno nace con un Júpiter muy fuerte. Y todos los indicadores de Júpiter se favorecen, ¿no? Buenos hijos, inteligentes, Jivatma. Uno entra en contacto con maestros, sigue teniendo bendiciones. Eh, Puede ser rico o al menos no se lamentará con el dinero, estará bien, estará cómodo,
¿Tendrá dinero para gastar? Dios le da, Dios le provee. Esa es la característica de Júpiter. Entonces, si una persona, uno a veces ve personas que tienen mucho dinero, es porque han, han, han ayudado a las personas. Hay dos tipos de riquezas. Hay personas ricas que son a nivel de Mercurio y hay personas ricas que son a nivel de Júpiter. Las personas ricas a nivel de Júpiter son personas que tienen conocimientos y son muy piadosas. En cambio, las personas ricas a nivel de Mercurio son esos hombres de negocios, ¿no? Que están ahí, que sufren, se hacen un negocio por ahí y empiezan a ganar mucho dinero y ya se vuelven ricos. Pero no tienen moralidad, no tienen nada, no tienen ideales, no tienen principios. Eso es más Mercurio, Mercurio Rajo. Si uno engaña, estafa, eso es Rajo. Se vuelve rico, pero es Rajo. Entonces aquí se está hablando de la riqueza sátrica. Ahora, es una bendición, es muy importante ver en la carta natal. Si el Sol y la Luna y Júpiter no tienen influencias benéficas, es una bendición. Nacer con el Sol, la Luna y Júpiter sin ninguna influencia maléfica es una bendición. Sol, Luna, Júpiter no deben tener influencias maléficas. Eso es lo primero que uno tiene que ver en una carta natal. Yo tengo que ver cómo está el Sol, cómo está la Luna y cómo está Júpiter. Eso ya da bendiciones. Porque son los planetas Sato Aguna que dan felicidad. Pero según una carta, justo el día de ayer, analicé una carta astral de una persona que tenía la Luna, Júpiter, Venus y Mercurio, estos planetas no tenían ninguna influencia maléfica, solo el Sol era el que estaba afectando su carta natal. Después todos los planetas estaban en una forma, Luna, Júpiter, Venus y Mercurio, en una forma donde no tenían influencias maléficas. Y prácticamente esta persona era rica, millonaria, tenía comodidades, tenía todo lo que la vida puede ofrecer. Su único problema eran las imágenes masculinas. Ese era su único problema. El problema con el esposo y el problema con el hijo. Que estaban ahí, que querían, ¿no? Problemas, cuestiones de dinero, diferencias, se alejaban, no la querían a ella, distancias. Ese era su único problema. Tenía toda la vida era una bendición para ella. Pero solo su único problema era esta conjunción Sol-Saturno que tenía. La Luna estaba bien, Júpiter estaba bien, Venus estaba bien, Mercurio estaba bien, todo estaba bien. Nosotros ya hemos conocido algunos principios. Uno, para tener felicidad en el matrimonio, la Luna y Venus tienen que estar bien. Para tener buenas finanzas, Mercurio tiene que estar bien, fuerte. Mercurio y Júpiter tienen que estar bien. Entonces, si una persona nace con el Sol, la Luna y Júpiter afectados, entonces esa persona tiene problemas. ¿Cómo individuar una bendición en una carta natal? Simple. Sol, Luna y Júpiter no tienen que tener influencias maléficas. Tienen que estar bien. Y si a esto se añade Venus y Mercurio, la vida de la persona, una bendición.
experimentará más felicidad que sufrimiento. Los, los, en este mundo se tiene que sufrir siempre de algo. Nadie está libre. Porque cuando uno nace, los maléficos están ahí presentes. De algo se tiene que sufrir. El problema se manifiesta cuando estos maléficos tocan a los benéficos. Ahí se manifiestan los problemas. En cambio, si estos benéficos están libres de la mirada de los maléficos, entonces la vida será una bendición. Ese es el principio. Hay que mirar dentro de la carta si el Sol, la Luna y Júpiter están libres de influencias maléficas. Es una bendición. La persona será favorecida siempre en la vida, tendrá protección en la vida, personas apoyarán. Todos nosotros podemos tener problemas, pero la persona sale de esos problemas. Las conjunciones son difíciles. Los aspectos tienden a frenar los efectos positivos de estos planetas sátuicos o rayásicos. La bendición sería que estos planetas sátuicos no deban recibir ninguna influencia maléfica, ya sea en conjunción o en aspectos. Solo una Júpiter. Ya esto augura una persona feliz en este mundo. Habrá una bendición a nivel de Sol, a nivel de Luna, a nivel de Júpiter. Sattva-guna. Pero, ¿qué cosa ha hecho esta persona para merecer nacer con el Sol fuerte, la Luna fuerte y Júpiter fuerte? Ya sabemos ya. Y la persona continúa haciendo las mismas actividades en esta vida. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar así velozmente a los planetas rayásicos. Hay que personificar a Mercurio. Este planeta es muy importante. Este planeta representa la carrera, la profesión y el dinero. Hemos visto en el curso de astrología financiera que este planeta es el que decide la parte económica. Y si personificamos, ¿quién representa este planeta? Los primos, los tíos, los parientes, los amigos. Uno debe estar bien con los amigos. Si una persona nace por decir, ¿no?, con Mercurio en Géminis o Mercurio en Virgo, ¿qué ha hecho esta persona en la vida pasada? Ha dado recursos a los amigos, ha ayudado a los amigos, ha dado una mano a los amigos, a los parientes, a los tíos, a los primos. Una persona que nace con Mercurio afectado tendrá problemas económicos. Siempre le fregarán dinero, le robarán, lo estafarán. Altos y bajos en la profesión. ¿Pero por qué nace con esto? Porque ha nacido, ha maltratado a estas personas. Pero si una persona nace con estas posiciones fuertes, da buena lógica, buena inteligencia, ¿no? Aquí podemos ver los, los, los recursos. ¿eh? ¿eh? Aquí vemos Guna, carrera, profesión. A nivel de Jiva, tíos, primos, parientes, intelectuales. A nivel de Yadadma indica la inteligencia, capacidad para comunicarse, los estudios. Con este planeta podemos ver si la persona es inteligente o es tonta. Un Mercurio afectado, la persona pierde la inteligencia y a veces es tonta, no sabe
usar la inteligencia, lógicamente, racionalmente. Pero en cambio, aquí podemos ver, las leyes del karma son tan sutiles y son tan difíciles de comprender que incluso los semidioses dicen que la energía de Dios, que es tan difícil de comprender incluso hasta para los semidioses, ¿qué decir nosotros como seres humanos? Esto ya está establecido, esto es el orden establecido. Así es el diseño. Tú ayudas al Padre materialmente, naces con el sol exaltado. Ayudas a un amigo materialmente, naces con Mercurio fuerte. Maltratas a un amigo, naces con Mercurio afectado. Ese es el orden establecido. Por eso hay que seguir el orden. El orden es siempre hacia la verdad, hacia la pureza. Hay que estar siempre en Sato Aguna. Si uno está en Sato Aguna, ese orden, entonces uno sigue el orden establecido. Pero no necesariamente hay que quedarse en Sato Aguna. Dios da eso a las personas que se encuentran en Sato Aguna, les da bendiciones. Pero no hay que quedarse en Sato Aguna, hay que ir a la trascendencia que se conoce como Suddha Sattva. Aquí, por ejemplo, podemos ver también Venus. Venus, que indica la esposa, la hermana, la amante o todas las relaciones sentimentales que uno pueda tener en la vida, el sexo opuesto, uno como el rol de esposo, como yo hago mi rol de esposo, o en una mujer, cómo esa mujer hace su rol de esposa. Si uno nace, ¿dónde se fortifica Venus? En estos tres signos. Venus en Tauro, Libra y Piscis. Yo ya veo ya. Una persona que nace con esta posición planetaria en la vida pasada ha dado recursos, pero en esta vida también uno será predispuesto. Por ejemplo, si uno nace con Venus en Pisces, se indica que en la vida pasada ha ayudado a la esposa y en esta vida continúa. Tiene una esposa, le da, la mantiene, tiene la característica, se enamora, colabora, mantiene, ayuda y sigue teniendo bendiciones. Eso es Venus, fuerte, continúa haciendo las actividades. Ahora vamos a ver, aquí vemos la parte de Guna, ¿no? Venus favorece el amor, los lujos, las comodidades. A nivel de Jiva, favorece, ¿no?, el matrimonio, las uniones, y a nivel de Yadadma favorece los placeres, las comodidades. No, a veces uno tiene que ver, por ejemplo, a nivel de Venus, hay mucha información a nivel de Venus. Hace unos días estuvo dando una clase donde estábamos analizando la carta astral de una chica, donde queríamos individuar dónde se manifestaba más la bendición de Venus. Y la bendición de Venus se manifestaba más a nivel de Yadatma. Sí, tenía buen karma para tener lujos. En vez de comprarse un auto de 3.000 euros, se compró un auto de 30.000 euros. O sea, en vez de comprarse unas ollas así a presión que cuestan 100 euros, se compró unas ollas a presión que cuesta 1.000 euros. O sea, esa es la bendición, lujos.
ambientes cómodos, ambientes agradables. Y no solo eso, tiene el karma para ir a la peluquería, cambiarse los ojos, hacerse las cirugías estéticas a la nariz, a los senos, a las nalgas, aumentar la belleza, ¿no? Eso es Venus. Tienen esa posibilidad. Hay personas que no, ni siquiera pueden curarse un diente. Entonces, aquí vemos cómo, claro, Venus es Raja Guna, da felicidad y da sufrimiento al mismo tiempo. Pero si uno nace con este planeta fuerte, tiene este karma. Estar a la moda, estar elegante, verse bello, atractivo, tener una buena esposa, un buen esposo. Esa es la bendición. Lujos, comodidades. Ok. Ok, paramos aquí, ya ha pasado una hora. Hacemos una pausa de 5 minutos y para comenzar con los planetas sátvicos, no, los planetas tamásicos y así hacemos una eh, una ronda de preguntas, ¿ok? Si se han manifestado algunas dudas. Entonces, en 5 minutos me vuelvo a conectar.